El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el doctor Luis Maldonado. Él es profesor de cátedras CONACYT en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido. Es ingeniero bioquímico y doctor en biotecnología de plantas. Ha publicado en revistas indizadas. Sus líneas de investigación son fitopatología y biología molecular de plantas y hongos. Démosle la bienvenida. Los plátanos y las bananas son los frutos más consumidos y más populares en el mundo. En 2017 hubo una producción de 118 millones de toneladas. Los países que principalmente producen estas plantas son países con clima tropical y subtropical. Las plantas de plátano o bananero son plantas, taxonómicamente hablando, del género Musa. Hay cientos de variedades en el mundo que producen frutos de diferente tamaño, color, forma y sabor. Y para nosotros los mexicanos es importante considerar que el principal importador de estos frutos es Estados Unidos, nuestro vecino del norte y principal socio comercial. Históricamente, la marchitez ha sido el principal factor que afecta a la producción de plátanos y bananas. A finales del siglo XIX, el plátano más popular era la variedad Gros Michel, pero súbitamente estas plantas empezaron a mostrar los síntomas que vemos en la fotografía, que llamamos marchitez, como si no las regáramos, como si les faltara agua, y peculiarmente manchas obscuras dentro de la planta. No fue posible rescatar la producción de Gros Michel, pero la producción global de plátanos se rescató con el descubrimiento de las bananas Cavendish, las cuales eran resistentes a la marchitez causada por un microorganismo, un hongo llamado Fusarium oxysporum cubense. Fusarium oxysporum cubense es un residente natural del suelo que crece en forma de hifa. En la fotografía vemos qué son esas hifas, son esos hilitos verdes que están ahí creciendo en el suelo, pero cuando las condiciones ambientales son muy bruscas y no propicias para el desarrollo, por ejemplo, alta temperatura, sequedad, este bicho genera clamidosporas, que son el equivalente de las semillas de las plantas. Y ahí está el bicho, latente en la clamidospora. Y cuando las condiciones ambientales son favorables, principalmente humedad, estas clamidosporas germinan y empiezan a invadir el suelo. Y si hay por ahí la raíz de una planta de plátano, estas hifas empiezan a enrollar a la raíz y paulatinamente la penetran. Y ya dentro de la raíz suben a tejidos aéreos, a las hojas, por ejemplo, y gradualmente se producen los síntomas de marchitez porque el hongo está comiendo dentro de la planta. Esto es una ventaja adaptativa para este microorganismo porque en el suelo no hay muchos nutrientes y tiene que competir con otros hongos, con bacterias, con protistas o incluso con otras plantas. Entonces, el poder meterse a una planta y comer ahí él solito de ella es una ventaja adaptativa que le permite perpetuarse en el ambiente. Pero llega un momento en que dentro de la planta ya no hay nada que comer. Y entonces el hongo vuelve a generar clamidosporas, las cuales caen al suelo y entonces empieza un nuevo ciclo de la enfermedad. Pero resulta que desde los años 60 empezaron a notar que había bananas Cavendish que empezaban a notar síntomas de marchitez, que insisto, originalmente Cavendish no se enferma de marchitez, pero hubo focos rojos porque había algunas plantas que empezaban a mostrar marchitez y fue hasta los años 90 cuando hubo un boom de esto y empezaron a detectar plantas marchitas
en Malasia, Indonesia, Filipinas, que esa región del planeta es justamente el centro de origen y domesticación de estas plantas, así como también en el norte de Australia. Y gradualmente se han empezado a detectar bananas Cavendish enfermas en todo el continente asiático, incluso más hacia el occidente, Jordania, Israel, Líbano, incluso en el continente africano. Hay factores meramente antropogénicos que propician la dispersión de este patógeno. El movimiento de las plantas, llevar plantas de un lado a otro, dispersar suelo contaminado, instrumentos de labranza, pero también hay fenómenos ambientales, lluvias, vientos fuertes, huracanes, que favorecen la dispersión de este microbio. El microbio causante de la enfermedad en plantas Cavendish es una nueva versión del bicho que originalmente atacaba Gros Michel. Originalmente le llamaron Fusarium oxysporum cubense, raza tropical 4, o en corto TR4. Los que trabajamos con esto decimos TR4. Pero analizando su información genética con mayor detenimiento, se define que es una nueva especie definida como Fusarium odoratissimum. Durante todo este tiempo, América Latina ha estado libre de este nuevo patógeno. Pero en 2019 se detecta en Colombia y curiosamente a principios de esta semana salió un reporte de la detección de esta raza tropical 4 en Perú. Es cuestión de tiempo de que llegue a México, son cosas que no se pueden evitar. Y es por eso que nosotros emprendimos una búsqueda de estos microbios en nuestra casa, en la costa de Oaxaca. Y mis colegas fueron a predios dedicados al cultivo de plátano macho y plátano manzano e hicieron muestreos en plantas sintomáticas, aislando alrededor de 30 microorganismos cultivables. Pero el día de hoy les quiero hablar específicamente de 5, cuyas fotos de microscopía óptica vemos a la izquierda en azul, ya que estas fotografías sugerían que al menos eran microorganismos del género Fusarium. Pero aquí lo importante es definirlos bien, darles nombre y apellido, analizando secuencias de DNA, que hoy día es la manera más precisa de clasificar organismos. Las secuencias de DNA las representamos en árboles filogenéticos, que sin ser literal es similar a un árbol genealógico. Todo el mundo ha visto un árbol genealógico, con tus abuelitos, tus papás, tus hermanos, tus primos, y sabemos que las ramas más próximas implican un parentesco más cercano, y mientras más alejadas estén, menos parentesco hay. Pues con las secuencias de DNA que nosotros hemos obtenido y utilizando secuencias de DNA que otros colegas investigadores depositan en bases de datos públicas, nosotros construimos ese diagrama y definimos que en la costa de Oaxaca tenemos 3 tipos de Fusarium oxysporum, 2 de ellos muy semejantes a la raza 2. La raza 2 significa que son microorganismos patógenos de plantas como el plátano macho o plátano manzano, que son justamente las que se cultivan en la costa de Oaxaca. Pero hubo 2 de ellos, que son los que vemos en la figura abajo, M7, M108, que no son propiamente Fusarium oxysporum, son parientes lejanos, pero que estaban presentes en las plantas sintomáticas. Obviamente había que demostrar que son patógenos, y para eso en nuestro laboratorio contamos con un método biotecnológico que nos permite producir masivamente plantas de plátano sanas, las cuales exprofeso infectamos siguiendo un método lo más parecido a lo que ocurre en campo abierto, es decir, poniendo clamidosporas en el suelo,
que está en contacto con las raíces. Y de esos experimentos, obviamente con réplicas técnicas y biológicas, demostramos que los 5 microorganismos que seleccionamos originalmente, todos ellos en mayor o en menor grado le hacían daño a las plantas de plátano. Sabemos que la información genética o el DNA en los organismos está distribuida, está ordenada en cromosomas. Y por ejemplo, en humanos sabemos que hay cromosomas sexuales y decimos las mujeres tienen cromosomas X, los varones X y Y. Pues bien, en Fusarium no hay cromosomas sexuales, pero hay cromosomas de patogenicidad que definen si va a ser patógeno y a qué planta le va a hacer daño, ya que estos microbios no son propios de plátano. Le pueden hacer daño a plantas de sandía, de jitomate, de chícharo, etc. Y estos cromosomas muy sui generis que tienen, los conocemos como cromosomas de patogenicidad. Esa barra que vemos a la izquierda de la diapositiva representa un cromosoma de patogenicidad y todas esas banditas representan regiones importantes de ese cromosoma, que son características. Pero el día de hoy quiero enfatizar en las instrucciones que hay en esos cromosomas para hacerle daño a las plantas, que son los genes de virulencia. Imaginémonos al hongo dentro de la planta, moviéndose dentro de ella. Cuando se va moviendo dentro de ella, va aventando bombas. Esas bombas explotan, algunas fuera de las células vegetales, otras incluso dentro de las células vegetales. Y a la larga esa explosión masiva y en conjunto genera esos síntomas de marchitez. Fusarium oxysporum cubense tiene diferentes combinaciones de estas bombas, dependiendo la región del mundo donde lo encontremos. Y nosotros, gracias a técnicas de biología molecular, podemos saber cuál es la combinación específica de bombas o de algunas de las bombas, las más sobresalientes, que tienen los microorganismos que encontramos aquí en la costa de Oaxaca. Esa técnica es PCR punto final, cuyo resultado lo vemos del lado derecho. De estos experimentos pudimos seleccionar al microorganismo más agresivo y de ese decidimos determinar la secuencia de su genoma completo, utilizando 2 metodologías de secuenciación de nueva generación que si igual son distintas se complementan muy bien, que es la tecnología Illumina y PacBio. De toda la información que obtengamos del genoma de este microbio, podremos contestar diferentes preguntas de ciencia fundamental, ciencia básica, entender con mayor precisión cuál es la estrategia que sigue este microbio en particular para dañar a las plantas de plátano y en función de eso diseñar una estrategia de contraataque o métodos de diagnóstico mucho más precisos. Y hasta donde nosotros tenemos conocimiento, este es el primer genoma secuenciado por completo de un microorganismo encontrado en el estado de Oaxaca. Pero no todo es una mala noticia, porque este tipo de investigaciones también nos han llevado a descubrir antagonistas de estos microorganismos patógenos. Y yo les quiero hablar de uno en particular, que es Trichoderma harzianum M110. Trichoderma tiene la característica de ser micotrófico, algunos llaman micoparásito. Les voy a explicar qué es esto. Los hongos crecen en forma de hifa y hay un hongo que será la presa de Trichoderma, que es ese hilito horizontal que vemos en la diapositiva, en el panel de abajo. Trichoderma son los hilos más delgaditos que van de manera transversal o de manera vertical, y lo que hace Trichoderma es enrollar la hifa de otro hongo y crash, lo truena.
y lo usa como alimento. Gracias al análisis de secuencias peculiares de DNA informativas de este tricoderma, nosotros sabemos que es de la especie Harzianum. Aquí lo interesante era retarlo en la condición que mimetizara lo que vemos en campo abierto. Aquí quiero que se fijen en la planta que está a la derecha. Es una planta de plátano manzano, la cual se inoculó en sus raíces con Fusarium y con tricoderma. Y si vemos, el daño que tienen las hojas es notablemente menor a la que tiene la planta que está inmediatamente a la izquierda, que solamente tiene Fusarium. Entonces es un potencial protector. Con esto lo que les quiero decir es que con este tipo de experimentos podemos descubrir cada vez más y más microorganismos adaptados a las condiciones climáticas de Oaxaca, que luego se pueden utilizar para desarrollar productos de control biológico. Todas estas metodologías se complementan cuando involucramos equipamiento de alta sensibilidad que nos permiten obtener parámetros mucho más precisos. Tal es el caso de la técnica del Droplet Digital PCR o ddPCR por sus siglas en inglés. En español decimos PCR por goteo. Recientemente el PCR se ha puesto de moda porque es el método para diagnosticar el coronavirus causante de COVID-19. Pero ante todo, PCR es una técnica de síntesis de DNA a partir de una cierta cantidad de DNA inicial o indirectamente de RNA, que se tiene que convertir en DNA antes de someterse a una reacción de PCR. E históricamente el PCR ha sido una metodología llevada a cabo en solución acuosa. La innovación del PCR por goteo es que la síntesis de DNA se desarrolla dentro de gotitas de aceite. Entonces, en la gotita de aceite se sintetiza DNA a partir del DNA inicial, ese molde que estamos suministrando, y aparte añadimos un colorante o algo que pinte al DNA. Y entonces el DNA con color va a quedar confinado en la gotita de aceite. Habrá gotas con color y gotas huecas o vacías. Seguido de esta reacción, nosotros vamos a someter la reacción a un lector que va a contar gota por gota, discriminando las que tienen color, es decir, DNA, y las que no tienen color, que no tienen DNA. Y hay un umbral de concentraciones en donde la concentración de DNA inicial es proporcional a la cantidad de DNA que se produce. Entonces, tengo poquito DNA, produzco poquito DNA, le subo la concentración al DNA inicial, produzco un poquito más. Y bueno, esta técnica la implementamos para empezar con un gen control, un gen de resistencia que tenemos en una bacteria. El método funciona muy bien. Lo que vemos en la gráfica de abajo a la derecha, esos puntitos azules, cada uno representa una gotita de aceite con color. Y a medida que disminuimos la cantidad de DNA inicial, esa cantidad de gotitas disminuye paulatinamente. Entonces el método funciona en teoría bien. Pero lo importante era utilizar esta metodología para detectar DNA y RNA de la planta, de Fusarium y de tricoderma. Y a partir de ahí generar diferentes parámetros que calculamos a partir de los datos crudos que el equipo genera. Y afortunadamente los datos que hemos obtenido son consistentes y tienen cierta coherencia. Finalmente, les quiero hablar de otras dos metodologías que necesitamos en el laboratorio para esta investigación.
Hace un momento les comentaba que en su paso por la planta, Fusarium avienta bombas, las cuales explotan y a la postre generan esos síntomas de marchitez. Hay decenas de bombas producidas por estos microbios y es complicado estudiarlas cada una por separado. Es así que es más fácil estudiar una por una o de manera individual, y para eso utilizamos las proteínas recombinantes. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, pues yo recupero la instrucción, la información genética para producir una bomba o una proteína en particular. Y esa instrucción la introducimos en una bacteria, la caballito de batalla de la biología molecular, que es Escherichia coli. Entonces, Escherichia coli tendrá esa instrucción y va a producir la proteína bajo una circunstancia que yo le defina y en un periodo de tiempo que yo también defina. Y al final recupero a la bacteria y extraigo proteína, las cuales las puedo ver en geles de poliacrilamida teñidas con un colorante azul, azul de Kumasi, que es lo que vemos en la diapositiva. Y también tenemos una aproximación o métodos meramente computacionales, que es el modelamiento y el molecular docking. Gracias al conocimiento de los genomas de estos microorganismos, nosotros casi en automático tenemos la información de la secuencia de las proteínas. Entonces, podemos recuperar esa información y a partir de esa información modelar, determinar la estructura tridimensional que tienen las proteínas. Y cada vez los métodos computacionales se van haciendo más precisos. Y por otro lado tenemos el molecular docking, que luego en español utilizamos el término anclaje molecular. Las proteínas, todas las proteínas tienen huequitos o cavidades. Y en esos huequitos o cavidades es posible virtualmente aventarles moléculas pequeñas. Y esas moléculas pequeñas se van a quedar ahí atoradas en esos huequitos, en esas cavidades, y entonces van a impedir que la proteína realice su función. Y esta estrategia ha sido muy recurrente para el descubrimiento de nuevos fármacos para la salud humana, para el descubrimiento de nuevos antibióticos y antivirales. Y nosotros pensamos que esta metodología también la podemos utilizar en beneficio de la salud de las plantas de plátano. Finalmente, quiero agradecer a las fuentes de financiamiento, a los colegas y estudiantes involucrados en esta investigación que brinda información relevante para la salud de las plantas de plátano.